30 años de periodismo veraz y objetivo. Ella se ha caracterizado por siempre decir la verdad en la República Dominicana en todos sus informes e investigaciones periodísticas que ha realizado. Con mucho respeto nosotros recibimos en esta interview a Alicia Ortega. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar compartiendo con usted. Y gracias a ti por recibirme. Alicia, en los últimos tiempos hemos visto que el periodismo ha estado luchando para poder proteger a aquellas personas que se dedican al periodismo de investigación o al periodismo en sí, porque ha estado sufriendo diferentes ataques. Y tú recientemente sufriste uno de esos ataques, me refiero a la amenaza que recientemente recibiste por el reportaje que realizaste del señor Matías Avelino Castro, quien casualmente fue acusado de asesinar a un periodista. Así es, y ya condenado. Y ya condenado. Así es. No esperaba esa amenaza, me tomó por sorpresa, hice el reportaje. Fíjate, ese era un caso que la prensa no estaba cubriendo, el juicio en contra de ese hombre conocido como el cabecilla del cartel del Este, y así lo califican las autoridades, no lo estaban cubriendo ni los medios locales de San Pedro de Macorís. Fue cuando matan a un ex capitán de la policía que nosotros empezamos a indagar. ¿Por qué? Porque él iba a testificar al día siguiente. O sea, lo matan en la noche y al día siguiente le estaba pautado para testificar en ese juicio. Y ahí nos damos cuenta en el informe que ya habían muerto 3 testigos con respecto al caso. Entonces, ahí comienza nuestra investigación, presentamos el caso y de pronto, a menos de 24 horas, me llega esta amenaza que se había producido en la celda de Matías Avelino Castro. Por ser quien es, y por el historial, que huyó del país, estuvo escondido en Colombia durante muchos años, pues uno tiene que tomar esas amenazas muy en serio, más no cambiar su línea de trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo has tomado? Entiendo que de cierta manera has tenido que darle un giro a tu vida cotidiana, has tenido que incluir inclusive guardaespaldas dentro de tu vida cotidiana. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, la seguridad, hemos redoblado la seguridad, las autoridades pues han proporcionado y han cooperado, han investigado, lo llevaron a la Procuraduría, le hablaron, dicho sea de paso, dijo en esa entrevista, según me cuentan, que cómo va a ser, que era uno de mis fans número 1. ¡Qué descaro! Sí, para reírse, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que lo condenaron. Y entonces ahí, cuando lo condenan, y esa era la amenaza, que si lo condenaban, pues me iban a hacer algún tipo de daño contra mi persona. Entonces ya cuando se da esa condena y cuando el abogado dice que esa condena es por los reportajes que hicieron algunos medios, aunque no me menciona directamente, pues uno tiene que tomar estas amenazas muy en serio, ¿verdad? Mucha gente criticó, mucha gente habló y dijo que realmente este tipo esta amenaza fue más un asunto como para sonar, para crear como el morbo dentro del mismo periodismo, que en realidad no te habían llamado, que te habían amenazado, sino que simplemente era para crear un poquitico más de sazón, como decimos nosotros, a la situación. ¿Y por qué? El informe Noticias SIN necesita ganar ratings de esa forma. Realmente esa amenaza, si hubiera sido por ese motivo, yo no hubiera mantenido esa amenaza secreta durante 6 días. Lo pesé, lo sopesé, lo hablé con mis asesores de periodismo que yo tengo y me aconsejaron, tienes que hacerlo público, porque no hay forma de protegerte si no lo haces público. De hecho, fui muy cuidadosa, porque como se había hecho en la celda de él, no sabía quién estaba en esa celda en ese momento. Y la persona que vino a verme, a decirme de esa amenaza, me dijo, no te preocupes, que había un grupo de personas. Yo no la iba a hacer pública si ponía la vida de alguien en peligro, porque yo no sabía cuántas personas estaban presentes en ese momento. Como era un grupo, la hice pública para que las autoridades tuvieran su cuota de responsabilidad. ¿Por qué te digo responsabilidad? Porque aunque el traslado
de la cárcel de San Pedro de Macorís, que es un CCR del nuevo modelo. Aunque el traslado se hizo legal, aunque el traslado fue aprobado por un juez, cuando la familia lo solicitó y su defensa lo solicitó, que lo trasladaran a La Victoria, a un CCR, no un CCR, a una prisión del modelo viejo, en donde pueden continuar con su estructura de malhechores actuando. No estoy diciendo que lo esté haciendo, estoy diciendo que pueden continuar porque es del viejo modelo. Entonces, aunque se hizo legalmente, para el país ese preso estaba en un CCR del nuevo modelo, sí. Estaba en un lugar más controlado y eso pasó por debajo de la mesa y lo trasladaron a La Victoria, allá donde tiene para una cárcel un palacete, donde tiene privilegios que no tiene en otros lugares. Entonces, y los fiscales y los miembros de la Procuraduría General de la República, que también llevan el caso, aprobaron ese traslado. ¿Por qué lo tuvieron que llevar a La Victoria? ¿Por qué no lo mandaron a San Francisco, un CCR nuevo a San Francisco? ¿O no lo mandaron a Higüey? ¿O no lo mandaron a otro lugar donde hubiera más restricciones y limitaciones para él? Entonces, las autoridades tenían su cuota de responsabilidad. Y ni la policía, el jefe de la policía me dijo a mí que él desconocía que ese preso de ese calibre estaba en La Victoria. ¿Lo ha enfrentado usted personalmente? Nunca lo visitó ni siquiera no, para nada. De hecho, no tengo en contra de él personalmente. Sencillamente hice mi trabajo como periodista. Sencillamente desglosé un caso que estaba en la palestra, que nadie estaba cubriendo. Y entiendo que por eso, pues él y sus compartes se pusieron a la defensiva. Pero contra él ni lo conozco. No tengo nada en contra de él personalmente. Si es culpable o no, no tiene nada que ver conmigo, porque los jueces fueron los que determinaron que él era cómplice en ese asesinato. Yo solo desglosé un expediente, dije que sacaron a su hija del expediente, que era la que había alquilado el automóvil, en donde apareció la sangre del periodista José Silvestre. O sea, realmente yo solo hice mi trabajo. Es lamentable que se pueda desde una cárcel manipular prácticamente todo en el exterior, cuando debería ser todo lo contrario. Por este caso, sabemos que desde hace muchos años en el Congreso se está debatiendo la ley para poder proteger al periodista. ¿Cree usted que en esta ocasión definitivamente ya van a tomar cartas en el asunto? Bueno, hablaron los legisladores en su momento cuando se dio la amenaza de esa protección y yo creo que sí. Mira, en el pasado, lo que vivimos en los años 70 aquí, en el país, sí. Se vivió, hubo asesinatos a periodistas, pero era por temas políticos. Sí. En este caso, al ser una persona con el historial que tiene vinculado al narcotráfico, pues entonces ahí es mucho más serio. No quiere decir que las otras muertes no han sido en serio, pero han sido temas políticos y esa etapa la hemos superado. Al llegar esta amenaza, y eso era lo que me decían las personas con las que lo conversé, o sea, la amenaza de una persona vinculada al narcotráfico ya es muy diferente. Muy diferente, es mucho más peligrosa. Grave. Y eso no se había dado. Entonces por eso tengo que expresar mi agradecimiento a la solidaridad que recibí por parte de la población, pero también por parte de los periodistas, por parte de los comentaristas, por parte de los directores de medios que dedicaron editoriales inclusive al tema. Y ellos también vieron la gravedad. Yo lo denuncié públicamente porque, bueno, está la teoría de que si uno lo denuncia pues públicamente, pues que por lo menos lo piensan dos veces ya antes de hacerlo, ¿verdad? Pero que si nadie lo sabe, pues entonces le pueden hacer un daño a alguno, a una persona, y nadie sabía que había una amenaza. Y por eso decidí hacerlo. Y por eso las personas que me vinieron a ver con respecto a esa amenaza, me lo dijeron bien claro. O sea, es serio, es grave y no lo tomes a la ligera. ¿Tu familia cómo ha tomado esta amenaza? Tomando las precauciones necesarias. Entiendo que para mi hija de 18 años es un poco incómodo tener que salir exactamente con seguridad, pero lo entiende y entiende que el trabajo que hacemos no es
para beneficio propio. Yo dije a Univisión 41 cuando me entrevistaron, yo creo que Alicia Ortega no se debe a ella misma. Alicia Ortega ya es de la población Sí. y tengo un deber con el país. Muchas veces cuando estoy haciendo uno de esos trabajos que es extenso, largo, profundo, cansón, que le quito a tiempo a mi familia los fines de semana, en las noches, y yo pienso y digo, ¿vale la pena? Y digo, sí, vale la pena, pero vale la pena por el país, no vale la pena porque realmente no es el crédito que me puedan dar a mí, es lo que pueda resultar de ese trabajo que se hace, es los cambios que se puedan hacer en el país en beneficio de la población completa.